Siguiendo con temáticas relevantes dentro de los ejes que tenemos acá en la comunidad del contenido, tiene que ver la movilidad y en particular lo que estamos viviendo actualmente en el Gran Concepción, y para eso un experto en esta materia, investigador, CEDEUS, académico acá en la Universidad de Concepción, Juan Antonio Carrasco, nos acompaña de manera presencial. Juan Antonio, siempre un gusto que nos acompañes acá en TVU. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto también estar acá. Y una temática que para muchos, dolor de cabeza, canas, estrés, ¿qué es lo que podemos ver con este retorno ya a la normalidad? Lo hemos visto acá en nuestro campus, los estudiantes, no solamente vuelven las clases básicas, enseñanza media, universitaria, los trabajos y lo que significa esta normalidad en general en todas las áreas. Y toda esta gente en horario punta, en vehículos particulares, en transporte público, a pie un porcentaje menor que lo mismo en bicicletas, pero el colapso ya está declarado en el Gran Concepción. Así es. Bueno, una normalidad que diría que no es tan normal, porque normalidad uno piensa 2 años atrás, ahora no, ahora tenemos muchos más vehículos en las calles, mucha más gente que tiene vehículos. Todavía hay una percepción del transporte público como inseguro, aun cuando de todas maneras hemos visto el biotren colapsado estas mañanas. Y además ha habido cambios importantes en términos de que seguimos teniendo una consolidación importante de personas que viven aún más lejos de sus domicilios. Lo que ha pasado en el Camino Coronel estos últimos 2 años ha sido una consolidación de ese proceso. Así que la verdad es que tenemos un panorama complejo y que no hay una sola solución, y eso es lo que lo hace difícil, pero de otra manera también muestra, porque no es solamente Concepción, es Valdivia, es Chillán, ni hablar de Santiago, pero es gran parte de las ciudades intermedias importantes en Chile tienen ese problema. Y claro, como tú señalas, no es una sola solución, porque cómo vamos priorizando y cómo vamos acá jerarquizando, ¿a qué le damos prioridad en las calles? Sabemos que el aumento del parque automotriz se debe debido a la pandemia. Muchas personas, debido a los retiros, decidieron tener su vehículo particular por seguridad, por comodidad, etcétera. Pero también ha aumentado el área de los ciclistas y no se le está dando tanta prioridad a eso. Lo que pasa también actualmente, y que lo comentamos hace unas semanas atrás con los repartidores, hubo también un aumento, más motociclistas en las calles, más ciclistas, todos los deliveries que hay actualmente en las calles y como tú señalas a nivel país. Lo que está pasando en esa materia, no hay una sola solución, señalabas tú, pero dentro de lo que investigan ustedes y de todos los análisis que se pueden sacar, ¿qué se puede hacer en estos momentos sin mayor cambios de estructuras? Porque vemos los arreglos en Collado, por ejemplo, que generan mayor colapso también sobre todo los horarios punta. Mira, hay varias cosas. Las de largo plazo, las hemos conversado otras veces, son importantes, que tienen que ver con transporte público. Aún mejor, la verdad es que hay una deuda enorme por año en el sistema de transporte público nuestro. La prioridad a la bicicleta, que significa mejor infraestructura para ello. Pero en el corto plazo también hay cosas que pasan. Aquí yo hoy día en la mañana me impresioné con la tremenda congestión que hay aquí al ladito de TVU en el Mundo de la Arena. Y dije, pero el Mundo de la Arena está bien, ¿qué pasa? Bueno, es el colegio que está acá al lado. También hay ciertas cosas que son súper clave, en el fondo, que tienen que ver con comportamiento súper menor. En el fondo, los padres y las madres que van a dejar a su hijo casi que a la puerta, si pudieran entrar en automóvil en la sala de clase, irían ahí, digamos. Ahí hay un tema que no es menor y que tiene que ver con que tenemos que también generar, ojo, hay fiscalización de por medio de qué hacer, pero también hay una cierta cultura asociada a cómo generamos una cultura más de generosidad respecto al espacio. Entonces ahí hay muchas cosas que son muy evitables, estas congestiones que se generan cerca de los colegios, por ejemplo, o también asociado a, no sé, los típicos bloqueos que uno ve en las intersecciones cuando está la persona que se adelanta y que hay en la mitad. Ojo con eso, o sea, a ver, y ahí tiene que ver, ojo, también con la ingeniería. Yo siempre ejemplifico, lo he dicho algunas veces acá también, esto es como cuando uno juega con la arena en la playa y lo coloca en el arenero, esta cosa que se... Si uno echa la arena al tiro, la cosa queda ahí congestionada. Si uno echa la arena de a poquitito, fluye mucho mejor. Entonces, entender que en horarios punta no podemos circular a 50 km por hora o a 60, como algunos lo hacen. Tenemos que circular a una velocidad menor y tenemos que entender que hay muchos más en la calle. Eso yo creo que es un elemento que es muy menor, pero que es importante. La gestión en ciertos puntos de congestión clave también es súper importante. Me parece que es importante generar una mucho mejor fiscalización, por ejemplo, en los colegios. En las entradas y salidas de los colegios, sobre todo de aquellos donde hay mucha más gente que llega en automóvil. Ahora, ojo, si uno habla de los colegios, eso también son cosas de largo plazo. O sea,
también eso tiene que ver con que una parte importante de nuestras niñas y niños tienen que moverse muy lejos para poder llegar a sus colegios, y eso significa que no pueden caminar o no pueden andar en bicicleta. Entonces, ojo con eso, yo creo que ahí hay harto que hacer. Y también gestionar el hecho que tenemos, insisto, que pensar en el largo plazo en el transporte público. O sea, la gente dice, que la gente se está bajando el auto, pero bueno, hemos tenido 2 o 3 días con el biotren colapsado, lo que significa que la gente está dispuesta a utilizar el transporte público, pero necesitamos tener una mucho mejor y mayor oferta. Sí, yo leía comentarios a través de redes sociales el día de hoy, dicen, no me bajé de la micro, nací de la micro, porque claro, hay una gran congestión interna y es lamentable también dentro de lo que vivimos en medio de una pandemia, que se debiese tener mayor recuerdo respecto a eso. Pero también lo que tú señalas en cuanto a la educación vial, esto de quedarse a medio camino con el vehículo, de la imprudencia, esto se ha ido aumentando también en medio de la pandemia, como mayor estrés en la conducción, porque si uno se va un poquito más atrás no había tanta, ¿cómo decirlo? Esta como rabia, y no solamente los conductores, y acá no es que echarle la culpa al del vehículo motorizado, del mismo peatón. Bueno, ciertamente ahí uno podría pensar en eso de manera intuitiva, pero lo que sí es cierto es que ahora simplemente hay más autos en las calles y eso genera un problema. Entonces, el ejemplo que hablábamos de los colegios, mira, un antiguo profesor mío hablaba de que en estos temas de ingeniería de tránsito son las 3 E. Educación, bueno, y en castellano, instrucción, que vendría a ser educación, imperio de la ley, que vendría a ser la fiscalización, y la ingeniería. Entonces, ojo, podemos hacer mucha ingeniería en términos de facilitar que los automóviles puedan fluir, la semaforización, etcétera. Podemos hacer mucho imperio de la ley también, y en ese sentido yo creo que todavía faltan cosas desde el punto de vista de la fiscalización, pero también necesitamos instrucción, educación. Y eso parte en muchos ámbitos, no solamente decir a los conductores y conductoras sean buenos, pórtense bien, sino que tiene que ver también con de qué manera estamos educando a los conductores nuevos, de qué manera estamos educando a nuestros niños y niñas para que puedan, por ejemplo, moverse en las calles, cuando andan en bicicleta, cuando caminan. Hay un tema asociado a los peatones también. Yo creo que esas 3 I son súper clave para poder entender, al menos de estos fenómenos que son mucho más cotidianos, pero ¿cómo podemos avanzar? Y la I de la ingeniería, el rol que cumplen en ese sentido, y algo que muchas veces, y lo comentábamos antes de entrar al aire, los semáforos, cómo van funcionando, cómo van de acuerdo a las calles principales. Sabemos que acá tenemos varias arterias que colapsan. Nosotros vemos, no sé si podremos ver, señor director, también alguna de las imágenes de la cámara de control de tránsito para ir viendo cómo está el pulso a esta hora de la tarde, que son las 14:46 minutos en vivo y en directo. Y claro, cómo se va priorizando ahí, por ejemplo, la duración para los peatones, para los vehículos. Ahora se nos suma también las ciclovías, que muchas veces y lamentablemente poco respeto se les da, sobre todo al momento de virar, cuando tienen prioridad, y todo lo que se genera en las calles penquistas. Hay una cosa que es re interesante, es que no es muy intuitiva. Uno piensa que la capacidad de las calles, o sea, la cantidad de vehículos que pueden moverse, depende de las calles, del ancho de las calles, cuántas pistas. En realidad, la capacidad de las calles primordialmente depende de las intersecciones. Y en ese sentido, los semáforos juegan un rol súper clave. O sea, ahí es donde está, por decirlo de alguna manera, el cuello de botella. No es en las calles, yo puedo tener 5 pistas, pero si yo tengo un mal manejo, una mala ingeniería en las intersecciones, entonces esas 5 pistas no van a servir de nada. Por eso son tan importantes. Y en ese sentido, la manera como se utilizan hay muchas tecnologías en los semáforos. Actualmente en Concepción primordialmente tenemos semáforos que están preprogramados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo siempre digo a mis estudiantes, el rojo, el amarillo y el verde, la cantidad de rojo, verde y amarillo es una decisión de ingeniería, pero es una decisión de ingeniería que también tiene que ver con política de transporte. Y en ese sentido, ¿qué ocurre? Bueno, está programado respecto a flujos vehiculares del pasado, pero también está pensado en cómo facilitamos la caminata, el cruce de los peatones. Y ahí hay decisiones que, ojo, también tienen que ver con cómo miramos la ciudad. ¿Cuánto tiempo le damos a los peatones cruzar?
Y hay una discusión que es larga entre varios colegas, no solamente en mi visión, que todavía no estamos priorizando al peatón y a los ciclistas de buena manera respecto a los automovilistas. Como que de una u otra manera el tiempo de los automovilistas, cuando uno mira la programación de los semáforos, parece que vale más. Sí, sobre todo, por ejemplo, una persona que tiene problemas de movilidad, uno ve una calle ahí que cuesta cruzar, chuta. O sea, en algunos uno tiene que ser realmente un atleta para poder cruzar de un lado para otro alcanzando, porque por supuesto que hay estándares que uno debería respetar, pero muchas veces hay un compromiso, por supuesto, porque más tiempo para los peatones significa menos tiempo para los automóviles. Y yo creo que de todas maneras es súper importante esa conversación, que es una conversación técnica, pero también política. Aquí estamos viendo, disculpe, me voy a mover acá, la cámara de O'Higgins con Rengo, señor director, me voy a cruzar por acá. Porque acá también esta esquina es bien particular por el cruce de Tokio, que a mí me genera curiosidad esto, que no todas las personas, sí se hizo difusión en su momento, esto yo creo que habrá sido hace 2 años, un poquito más, y cuando están todos los semáforos en peatón en verde, los peatones tampoco saben cómo actuar. Sí. Y muchos de los conductores también quedan como que van a pasar porque es algo instintivo ya prácticamente, cuando ves que pasó verde al otro, como que vas a acelerar y no. Yo tengo la impresión también que hay una cosa que es súper clave, es que todavía no estamos acostumbrados los peatones a que la calle es nuestra. Entonces como que siempre al cruzar como que uno pide permiso, así como que mira para un lado, para el otro. Y yo creo que eso tiene que ver con mucho diseño. De hecho, uno mira algunos diseños que son súper interesantes en donde el automóvil es el que le pide permiso a los peatones para poder cruzar esa intersección. Entonces, claro, el diseño de Tokio es súper interesante porque es realmente un cambio de paradigma en donde tú le das más espacio, más tiempo a los peatones, pero todavía falta un poquitito de una otra manera, cambio de pensamiento, de paradigma en los peatones respecto a eso. Y ojo también, si yo tengo un cruce de Tokio, pero eso no lo acompaña con un adecuado tiempo para cruzar, claro, cruzar una diagonal es mucho más lento que cruzar inmediatamente de un punto a otro. Entonces, de nuevo ahí, ¿cómo pensamos realmente en que los usuarios tengan el tiempo suficiente para cruzar de un lado a otro? Y ahí, ojo, yo creo que es súper importante, insisto, empezar a pensar cómo armamos esta idea de los semáforos. Hay metodologías, por supuesto, esto está súper bien establecido, pero también tiene que ver con a quién priorizamos y a quién no. Y sabes que, por ejemplo, una cosa que conversábamos un rato atrás respecto a esto de los peatones, estamos tan poco acostumbrados a que el espacio es nuestro que, por ejemplo, los semáforos peatonales lo usamos re poco. Como que uno dice, ¿y para qué apretar este botón si no va a servir de nada? Lo que pasa, por ejemplo, Víctor Lamas con Colo-Colo. Paso peatonal que poco y nada se respeta. O sea... Bueno, es que ahí hay un tema también de ingeniería y que tiene que ver de cómo diseñamos las calles. Si yo diseño una calle para invitar al peatón, para invitar al conductor a que ande a 60 km por hora, 70 km por hora, por supuesto que el conductor va a hacer ahí. En ese sentido, entonces, los fatídicos lomos de toros que algunos dan, tienen que ver con eso, tienen que ver con, de una otra manera, entregarle una señal a los conductores y conductoras que la calle no es de ellos y que tienen que respetar un cierto estándar de velocidad. El caso de Víctor Lama es súper importante porque yo no tengo muchos semáforos en el trayecto y por lo tanto entonces tengo que generar algún diseño que invite o que force de nuestra manera a los conductores a disminuir la velocidad. Entonces por eso yo creo que pasa lo que tú mencionabas en este cruce de Kyoto y lo que pasa ahí en Víctor Lama. Yo siempre he insistido en que Víctor Lamas me parece que es una calle que debería conquistarse mucho más para los peatones y los ciclistas. Ahí no tiene mucho que ver con los semáforos, sino que tiene que ver con el diseño, de qué manera construimos. ¿Cuántas pistas tenemos en Víctor Lama? Y sobre todo pensando que Víctor Lama todo es Parque Ecuador. Van familias, van niños, van ciclistas. Lo que se da en ese ambiente es totalmente distinto a lo que podemos pensar, por ejemplo, en O'Higgins, que es algo mucho más ejecutivo, más de trabajo, que hay otro ritmo de vida a lo que uno va caminando por Víctor Lama. Pero aún así, ambas tienen una cosa que yo encuentro que es similar. En Víctor Lamas, los ciclistas y los peatones, tenemos el parque, por supuesto, sí, pero los que transitan están achoclonados. De hecho, incluso hay ciertos conflictos importantes entre la ciclovía y los peatones. En O'Higgins, en ciertos momentos del día, los paraderos, las aceras están colapsadas. Entonces, de nuevo, ahí hay una señal que es súper importante. Yo le estoy diciendo al peatón, ¿sabe qué? Usted tiene este espacio así chiquitito, váyase apretado y apretada.
En cambio, al motorista, a la persona que anda en el automóvil, estoy diciendo, mire, usted tiene toda esta calle, puede andar rápido, usted tiene como que es el dueño o dueña de la calle. En ese sentido, yo creo que tenemos un desafío importante en generar diseños que prioricen lo que uno conoce de hace mucho tiempo, que es la pirámide invertida del transporte público, que primero son los peatones y los ciclistas y después los automovilistas. No se trata de que todos se bajen del auto, que nunca puedan usar el automóvil, sino que el espacio vial tiene que ser mucho más equilibrado y, ojo, en ese sentido incluso desequilibrado, más a los peatones. O sea, yo cómo voy a competir con 60 kilos o una bicicleta a lo más con 100 kilos versus 1 tonelada o 2 toneladas de un automóvil. Y eso tiene que ver también con lo que hemos conversado otras veces, la seguridad. Cómo generamos un espacio más seguro para peatones y ciclistas. Entonces, por eso es que pasan cosas... Y todos somos peatones. Si el que anda en auto se baja y es peatón al tiro. Lo que tú señalabas y algo que pasa, acá estamos viendo la cámara esquina Freire con Caupolicán, de los típicos botoncitos en los semáforos. Que uno está ahí esperando, ¿lo aprieto o no lo aprieto? Al final, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo va funcionando? Respecto a lo que hablamos anteriormente de priorizar también el peatón. Sí, bueno, en ese caso, lo que uno hace es mostrarle al al accionar ese botón es que en el ciclo, en el fondo, le está diciendo que hay un peatón esperando y por lo tanto se genera un espacio en verde. Y eso entonces permite que haya un espacio para que los peatones puedan cruzar. El problema es cuánto tiempo damos, cómo priorizamos respecto al resto. Oye, antes una cosa, perdón, ¿Sí? Una cosa que aquí se muestra muy claro, fíjate, todos estos autos estacionados. En Concepción tenemos, y bueno, en otros lugares también, esa idea de que con las luces de alerta son como mágicas, como que nos dan permiso para parar, para hacer todo lo que queramos. Esto es súper serio, porque en el fondo inmediatamente... Mira, el otro saliendo de ahí atrás. Mira, inmediatamente tú estás disminuyendo en un tercio, incluso aquí hay alguien en la segunda fila, en un tercio, en 2/3 la capacidad. Claro, la capacidad es súper importante en la intersección, pero si aquí tú tenés gente que está estacionada, no. Cuello botella. Entonces el otro dice, ya me estaciono, o sea, paro acá, total, no voy a molestar. Por supuesto que eso genera un problema importante. Y eso lo vemos acá rato, de nuevo en las mañanas, el ejemplo del colegio, pero en otros lugares. Esto requiere también el imperio de la ley, también requiere fiscalización y también requiere, por supuesto, educación. O sea, cuando... No podemos pretender no tener congestión vehicular si estamos disminuyendo a la mitad la capacidad de las calles muchas veces con este tipo de cosas. En ese sentido, ojo, no solamente estas paradas, sino que también los estacionamientos. Los estacionamientos son un tema bien poco popular porque a los alcaldes y las alcaldes les encanta porque por supuesto que genera recursos para las municipalidades. Pero los alcaldes, los estacionamientos son un problema importante porque, de nuevo, estoy perdiendo... Si yo tengo un estacionamiento en una vía, por ejemplo, el mismo Víctor Lama, estoy perdiendo un tercio de la capacidad inmediatamente. Entonces uno se pregunta, bueno, como sociedad, ¿qué queremos? ¿Tener un tercio ahí de estacionamiento? O, por ejemplo, una ciclovía de un estándar adecuado en una vía tan importante como Víctor Lama. Es una discusión súper difícil. Y que sea bien diseñado también, porque, por ejemplo, en Barros Arana, que se sacaron los estacionamientos, se generó gran polémica en esos años y lo mismo que en O'Higgins. Pero en Barros Arana con Paicaví, cuando pasas Paicaví en dirección a Juan Bosco, a ese sector, vas después de la vereda, cambia. Entonces como que se intenta hacer y se agradece, y evidentemente quienes son ciclistas lo agradecen. Pero como que llegamos a medias, no se hace al 100%. Es un poco de la timidez de las cruces Kioto, pero que tienen también los tomadores de decisión. Ahora, ojo, ahora hay diseños que son hay una ley que es mucho más exigente respecto a cómo deben ser diseñadas las ciclovías. Y eso sobre la vereda ya no puede existir. Pero de todas maneras, lo otro que pasa también es que somos muy resistentes al cambio. A propósito de Roosevelt, cuando se hace la ciclovía en Roosevelt e incluso se quita la capacidad en una vía a los automóviles, o se presagiaba que iba a caerse Concepción a pedazos, que iba a ser el fin del mundo. Y la verdad es que esa solución fue muy importante y ahora la ciclovía de Roosevelt es una de las más utilizadas de toda la ciudad. Entonces yo creo que, ojo, ingeniería, pero también tiene que ver con cuán valientes son las autoridades en poner como luz eso, digámoslo. Acá, hablando de las ciclovías, me soplan por interno, acá de dirección, que un vecino del barrio, pasa algo similar con la ciclovía. Está entre el paradero, esto es Lorenzo Arenas, y claro, los ciclistas tienen que ir por detrás para pasar por el servicentro, para no entorpecer, evidentemente, también el paradero, los quienes están esperando locomoción.
y atrás el movimiento vehicular, que es lo que significa estar en riesgo constante. Bueno, esa solución es interesante, pero el problema acá que tienes es que tiene un estándar que aquí es uno de los problemas que tenemos en Concepción y que tenemos que de nuestra manera también asumir. Esto tiene un estándar que es de carretera, allá más Sí. aguas arriba, y por otra parte tenés o sea, cruzar 6 pistas no es trivial, digamos, ¿no? Entonces, en el fondo, esto no invita a los peatones y de otra manera, fíjate, tienes aquí un espacio detrás que es primordialmente, bueno, esta bencinera, pero que está asociado primordialmente a automóviles. Bueno, si yo tengo un espacio donde el 80, el 70% está para los automóviles, por supuesto que siempre van a haber conflictos y problemas con los ciclistas, que son los convidados de piedra, y los peatones, que son los convidados de piedra. Entonces, ese tipo de paradigma de ciudad tenemos que entender y tenemos que actuar. Porque además, y aquí viene la otra contradicción, si tenemos 3 pistas no quiere decir que vamos a andar más rápido, ni siquiera los conductores ni los vehículos. Lo que se logra mejor es cuando ordenamos el sistema de transporte y cuando de otra manera también generamos estas prioridades. Cuando fue la pista exclusiva de Paikaví, de transporte público, yo me acuerdo de los conductores decir, oh, nos quitaron una pista, es casi una expropiación a nuestra vida. Y finalmente, lo que vemos es que Paikaví, con todos los problemas de congestión que vemos actualmente, es una de las vías adecuadas en ese sentido, porque tengo una vía exclusiva de transporte público. Los imprudentes en todo caso que cambien, y vivo cerquita, en menos de un mes he visto 2 atropellos. Bueno, exactamente. Porque el peatón confía en que, aparte que esos semáforos son... Aquí estamos con cosas un poquito confusos, es que cambia uno, cambia el otro. Sí, bueno, ahí hay un tema también importante, cómo tú generas señales que son inequívocas, que son fáciles de leer, tanto para los peatones como para los automovilistas. Pero en el fondo yo creo que la clave es pensar el espacio vial de una manera completamente distinta. Yo creo que necesitamos realmente una revolución. Y no necesitamos mirar a Ámsterdam o Copenhague. Hay muy buenas experiencias que hemos tenido. De nuevo, si uno tiene una máquina del tiempo, o sea, cuando se peatonizó Barros era el fin del mundo. Y ahora la verdad es que es muy difícil entender el centro de Concepción sin eso. Yo creo que ese cambio de paradigma es súper importante. Los técnicos y las técnicas tienen un rol ahí relevante, pero nosotros como ciudadanía también. Es como realmente cambiar el switch, así como los peatones del cruce de Kioto. Es decir, el espacio vial tiene que ser primordialmente para los peatones y no para otros. Fíjate aquí las cosas que pasan, virajes sí, lo que te hablaba anteriormente en Paikaví con Rodríguez, que este semáforo para virar a veces dura 2 segundos. Sí, bueno, los semáforos para virar tienden a tratar de buscar lo que es una cola máxima, o sea, cuánto es la máxima histórica en un cierto hora del día. Ya se genera el taco. El problema es que aquí también las matemáticas, las probabilidades nos juegan una mala pasada, porque en el fondo, como no podemos diseñar para el peor caso, imagínate el peor caso es que aquí se junten 20 autos. Estos bulnes más o menos, y vaya a carrera y se junta con lo de carrera. Claro, el peor caso sería diseñar para 20 autos, por ejemplo. Sí. Pero ¿qué significa diseñar para el peor caso? Significa que tendríamos un súper verde acá que duraría unos 5 minutos. Sí. Entonces, lo que se hace también es que se trata de ocupar, de diseñar esto de tal manera que la mayor parte del tiempo no genere problemas. Pero van a haber momentos en que sí, no se va a poder virar. Y ahí de nuevo viene la educación vial, de cómo yo no cubro las intersecciones. Aquí está la pasada peatonal. Exacto. Y por aquí mismo ha sido donde he visto los 2 accidentes que te comentaba. Pero si este señor o señora quiere doblar acá y ve que está lleno, entonces va a tratar de tapar el bocinazo. Entonces, por eso, yo creo que es súper importante entender eso. La ingeniería puede hacer algunas cosas, pero no va a bastar. Van a haber momentos en donde yo no voy a poder cruzar porque si no tendría que diseñar super calles y tener muchos minutos de verde para todo. Entonces, yo creo que es también aprender acerca de eso. Y yo insisto, valorar algunas de las cuestiones que tenemos. Y Costanera también, que es una alternativa que colapsa Costanera y Perú Valdivia ahora en todo caso en las tardes. Pero ahí de nuevo hay un tema que a mí me duele mucho de Costanera. Yo creo que en ese sentido tenemos que entender que Costanera es parte de la ciudad, no es una carretera. Y ahí como que tenemos esa contradicción vital porque como que parece que queremos tener nuestra Costanera Norte o nuestras supercarreteras urbanas acá. El problema que tiene esto es que hay ciertos problemas importantes de diseño, por ejemplo, cuando se disminuye la pasada ahí del vehículo, de esto estamos... Exacto, pero a mí lo que más me duele de Costanera es que estamos generando soluciones importantes para el automovilista y todavía cruzar
desde Chihuayante hasta Concepción en bicicleta es una hazaña. O sea, no tenemos una ciclovía de buena calidad para hacerlo. Hay proyección y todo, pero siempre como que se tira para la cola. Y ni hablar acá cuando tratamos de hablar de los peatones que tratan de cruzar o que se tratan de mover. Sí. Costanera es una deuda súper pendiente, a mi modo de ver, desde el punto de vista del diseño y de un diseño integral. Insisto que no tiene que ver únicamente con pensar en el flujo vehicular, sino que tenemos que pensar en los otros modos y también en hacer ciudad. O sea, no estamos hablando acá del diseño de carretera, no es la Ruta 5, no es el acceso por el Itata, sino que estamos hablando de cómo construimos nuestra ciudad. O sea, si realmente nos vamos a atrever a que nuestras hijas, nuestros hijos de 12 años puedan andar en bicicleta para ir al colegio cuando tenemos diseño de esta naturaleza. Entonces, ese yo creo que es el desafío, es pensar, por ahí algunos hablan de un diseño 880. O sea, que los niños y niñas de 8 y los adultos mayores de 80 puedan circular en las calles con seguridad. Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer a priori. Entonces, si queremos que esos 880 puedan circular con seguridad, bueno, ¿qué semaforización yo le hago para que esos peatones puedan andar? Para que los ciclistas puedan andar seguros y de otra manera para que tengamos una ciudad más amable. Porque, ojo, no es solamente la congestión, no es solamente llegar más rápido o menos rápido al trabajo, sino que tiene que ver con el fondo todo el espacio público que ocupamos. Y para finalizar, Juan Antonio, también respecto a lo que se viene con este nuevo gobierno, un ministro que lo pudimos ver el fin de semana siguiendo su vida como era antes, porque eso era lo destacable también, que transporte público, bicicleta, de hecho para cuando fue el nombramiento en bus, son aportes y son señales también respecto a lo que se quiere hacer y el trabajo también que se hizo en CEDEU. Absolutamente. Bueno, en ese sentido, bueno, nosotros estamos muy orgullosos de nuestro ministro de Transporte, que era director del centro, pero él va a tener la pega dura y de otra manera él también me lo ha expresado en el sentido que él sabe cuáles son sus limitaciones, porque él es de La Reina, porque él es de Santiago y de otra manera hay un mandato importante del presidente Boric respecto a regiones. Yo creo que ahí también desde Concepción tenemos una labor que hacer, porque tenemos que también generar una voz relevante respecto a la urgencia que tiene el sistema de transporte en nuestra ciudad y en particular el transporte público. Y ahí yo creo que hay esperanza en ese sentido porque tenemos un ministro de Transporte que tiene una gran capacidad y conocimiento de estos temas, pero no podemos esperar que esas soluciones lleguen necesariamente a Santiago. No es una varita mágica en todo caso, pero también dentro de la deuda que quedó con el gobierno anterior respecto a los buses eléctricos acá en Concepción. Se estuvo cubriendo acá en el departamento de prensa la promesa y pasaron más de 1000 días y aún no pasa nada, que vendría a ser, corrígeme si me equivoco, una alternativa también para la descongestión y bueno, lo que significa también en temas medioambientales. Sí, absolutamente. Yo creo que es súper importante esas señales, pero ojo, un bus eléctrico, si es en el mismo sistema actual, con los mismos sistemas que tenemos, la verdad es que va a no hacer mucho respecto a nuestros problemas. Nosotros tenemos que a poner el acelerador a fondo respecto a realmente mejorar nuestro sistema de transporte. Y no son cambios muy grandes, o sea, lo que vimos hace 2 semanas atrás con este perímetro de exclusión de Tomé, que le cambió la vida al sistema de transporte, porque de Tomé, que ahora es mucho más barato, que tiene ciertos niveles de calidad. Hace mucho rato que estamos hablando del perímetro de exclusión en Concepción, pero yo creo que tenemos que ser exigentes, o sea, realmente tenemos que nivelar la calidad del sistema de transporte público en Concepción respecto a lo que está en nuestra ciudad, en particular en Santiago, pero también respecto a las necesidades actuales, o sea, si tenemos un biotren que está colapsando, bueno, tenemos que priorizar infraestructura, inversión en un sistema como ese. En el caso de los buses, no solamente la calidad de los buses, sino que tiene que ver con la prioridad. Yo ahí he sido, por ejemplo, muy enfático que también es importante dar señales respecto a la prioridad que tiene el transporte público. Las vías exclusivas de San Pedro de la Paz, yo estoy en desacuerdo con el alcalde, tienen que ser para el transporte público. Porque es la manera no solamente más eficiente, sino que la manera más socialmente deseable de mover a más personas. Ahora, y en ese sentido, no está la bala de plata, ni una restricción vehicular, ni cosas únicas van a resolver este problema. Tenemos que entender que hasta las cosas chiquititas como las que hablamos acá, pero que son muy importantes, que todavía tenemos una deuda, pero también están las cosas grandes. Yo quiero mencionar la restricción vehicular que tanto se ha comentado y que lo veíamos algo como tan lejano de Santiago.
llegamos a ese punto ya acá en nuestra zona de analizarlo, de tomarlo en cuenta. Genera ayuda, pero a la larga eso tampoco es una solución, es como un parche. Absolutamente, o sea, es como yo tengo que primero solucionar la enfermedad más que dar un analgésico. A ver, la restricción vehicular es una medida de emergencia y en ese sentido, de partida, hay una evidencia mixta, pero sobre todo muy inclinada en el mundo, al menos, en contra de utilizar la restricción vehicular para la congestión en los automóviles particulares. Yo entiendo que también los alcaldes la estaban impulsando en el caso de los camiones, donde ahí la historia es distinta porque yo creo que efectivamente estamos en una situación un poquito de emergencia, la verdad, cuando uno mira Camino Coronel y mismo San Pedro de la Paz. Ahora, eso por supuesto que tiene que ver con infraestructura, ahora, infraestructura adecuada, no necesariamente la infraestructura que hemos proyectado en los últimos años, y también con priorizar, o sea, tenemos que entender que efectivamente tenemos un flujo de camiones relevante, pero tampoco hemos mirado más allá, todavía no miramos más allá de la nariz, como por ejemplo el potencial que tiene el transporte ferroviario de carga y también cómo estas inversiones que se están planeando, por ejemplo el cuarto puente, el puente industrial, etcétera, cómo también conviven con el movimiento de las personas. Yo creo que ahí falta por hacer, hay que ser más agresivo y agresiva. Y claro, la congestión vehicular quizás es una medida de emergencia, pero no podemos estar tomando analgésicos toda la vida, sino que tenemos que empezar a atacar la enfermedad de una manera mucho más seria. Sí, y el tema sigue para largo, de hecho nos podríamos seguir extendiendo respecto a lo que pasa en lo rural. Nos estamos quedando en lo urbano aquí, lo que afecta principalmente las arterias principales de Gran Concepción. Tema para largo que ya lo podemos seguir comentando con Antonio, siempre un gusto que nos acompañe. Absolutamente, mucho gusto, muchas gracias.